Bueno, Antonio, pues muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión sería si nos puedes hacer una pequeña presentación personal. Contarnos quién eres y qué haces. Bueno, yo me llamo Antonio Lafuente, me siento muy honrado y agradecido de que me hayas tomado en cuenta para venir aquí a contaros lo que yo sentí o lo que yo pueda aportar a este proyecto que me encanta. Trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en un centro de investigación que se llama Centro de Ciencias Humanas y Sociales y se podría decir que mi ámbito de especialidad son los estudios de la ciencia y la tecnología, que es un área en la que cabe antropólogos, filósofos, sociólogos, políticos, economistas, historiadores, un poco de todo. Perfecto. Curiosamente empezamos por la pregunta, que es la pregunta sobre la que intentamos elaborar un poco con todo este proyecto, pero yo a todo el mundo se la hago directamente al empezar, ¿no? El movimiento 15M, Antonio, ¿qué es lo que es? Buena pregunta y ojalá tardemos mucho en responder lo que es, ¿no? Bueno, es muchas cosas, ¿no? Inicialmente para mí, tal como yo lo vivo, ¿no? O lo viví, era una respuesta, una reacción a un hartazgo, a un cansancio de la política, de la forma de hacer política de nuestras empresas partidarias, que son los partidos políticos, ¿no? Un cansancio, ver que entienden demasiado, que esto que llaman la razón de Estado es lo que es el imperativo que les llama siempre a operar, ¿no? Eh, yo tenía mucha esperanza con el primer gobierno de Zapatero, ¿no? Me pareció que, por ejemplo, el ensanche de las libertades públicas, de los derechos civiles, fue espectacular y mucha ilusión, pero poco a poco fui perdiendo la ilusión, ¿no? Entonces, yo enseguida creo que no somos pocos los que estábamos deseando poder expresar nuestra repulsa, ¿no? Nuestra indignación, nuestro enfado, ¿no? Nuestra gana de pasar de todo, ¿no? Antes que de decir ya por fin soy indiferente y me da igual, antes de eso quiero que sepan que estoy muy enfadado, que no cuenten conmigo, que no. Y yo creo que eso es lo que nos llevó allí a mucha gente, ¿no? Y, ¿Y qué? Porque no es la primera vez que hemos acudido a alguna cosa. Yo recuerdo solo, creo que un par de meses antes se hizo una convocatoria para protestar por el precio de la vivienda y de las hipotecas en Sol, y un domingo por la tarde, y creo que estábamos allí 50 personas, y además era a las 6, y unos llegaron a las 6:15 y otros a las 7 menos 20, y nunca pareció que realmente nos estuviéramos reuniendo para nada. Éramos como profesionales de la protesta, un poco, o aburridos. Y así que de pronto, esto de que cuajara, pues es la primera gran sorpresa, yo creo, ¿no? Ver que había tanta gente distinta, Sí, tanta gente, es lo que hablamos antes, mucha gente nueva también, ¿no? Mucha mucha gente sin gente. una tradición de activismo previa, que confluimos Exacto, todos en la manifestación del día 15 y que exacto, después con lo que pasó, pues fuimos acudiendo a la plaza y quedándonos allí como un imán, ¿no? exacto, exacto. O sea, a mí me pareció, no sé, sentí enseguida que era como cuando nos manifestamos contra la guerra en Irak, ¿no? No me pareció que esto fuera como cuando nos manifestamos contra las mentiras del gobierno del PP los 2 días antes de las elecciones. Me pareció que eso era otra cosa. Eh, Me pareció que conectaba con aquello, pero esto era como más selectivo, no porque solo hubiera profesionales de la política, o sea, activistas de estos que van a todas y que por fin hemos logrado conectar, no, en el sentido de que el grupo de gente que había era lo suficientemente grande como para sentir algo muy fuerte y no tan grande como para que fuera indiferenciado, fuera masivo. Nunca, algunas veces sentí que era algo masivo, pero yo creo que era más una mezcla más heterogénea de culturas, de formas de entender la política, de expectativas respecto a lo que estaba pasando y también de esperanza sobre lo que podíamos hacer, ¿no? Yo creo que era un grupo especial aquellos primeros días. ¿Por qué crees tú que ha pasado esto en este momento? Porque con el 15M pasa un fenómeno que todos cuando pasó 15, o sea, cuando pasó la manifestación del 15M, que vino mucha gente y salió muy bien,
y el día siguiente hubo la acampada y la acampada creció, yo creo que todos compartíamos un sentimiento doble. Un sentimiento era como de sorpresa, de vaya lo que está aquí pasando, qué es lo que es, pero un sentimiento también de cómo es posible que no haya pasado esto antes. Exacto. Es una cosa que he oído yo mucho. ¿Por qué crees tú que ha pasado en este momento? No lo sé, yo creo que no tengo una respuesta y si te dijera que he estado en 100 conversaciones sobre este asunto, espero que me creas. No sé, creo que hay muchas respuestas posibles, pero ninguna convincente. No sé, de pronto las cosas cuadran. Una vez vi a alguien con los relojes antiguos que cuando los desarmabas para cambiarle alguna piececita, luego había que volver a cerrarlo, ¿no? Y en el momento de cerrar, cuando cerraba, el relojero hacía el reloj ¡cloc! Un ruido seco, rotundo, perfecto, y decía, ya está. Y si no se producía ese ruido, decía, no, hay que volver a abrirla. No, pues yo lo he visto bien. No. Cuando suene bien ya lo verás. Bueno, pues cuadraron cosas, cuadraron muchos movimientos, muchas desesperanzas, ¿no? Muchas expectativas, ¿no? Cuadraron de pronto, nadie sabe bien por qué, porque es muy raro que ocurra, ¿no? Es muy raro, creo yo, que gentes tan distintas decidan compartir un espacio y decidan en ese espacio construir una ciudad, construir otra cosa que no había, ¿no? Yo creo que eso es muy raro, porque todo el mundo es muy celoso de sus propias palabras, es muy celoso de sus propios conceptos, de sus propias tradiciones, de sus propias expectativas, es selectivo, teme el contagio, teme que si se abre demasiado, su grupo no se consolide suficiente y se pierda en lo heterogéneo, en la dispersión de problemas, de temas, de luchas, de tal. Entonces, es muy raro que gentes tan distintas, viniendo de mundos tan diferentes, sin conocerse entre sí, acuerden, aunque sea por un rato, suspender sus diferencias y encontrar un montón de cosas que compartir. Es muy raro. Yo creo que eso es un milagro, algo que a lo que no estamos acostumbrados. Pero el asunto es que uno lo reconoce, como cuando el reloj. Escuchas el ruido y dices, esto es un reloj que va a funcionar. Y allí yo creo que también se puede decir que en algún momento todos hemos experimentado que aquello iba a funcionar. Sí, efectivamente yo comparto la idea, que fue una cosa cósmica de la elección de planetas y de un momento pero he estado oyendo dos cosas haciendo esta pregunta o conversando sobre este tema y también quizá con lo que yo pienso que pueden ser, no sí, quizá motivos, pero sí unos grandes elementos de lo que ha pasado. Uno es un tema de masa crítica, en el sentido que hay tanta crisis y hay tanto descontento que hay un momento que se llega a un número de gente que pasan cosas. Y otro puede ser quizá el tema de las TICs. Eso quizá no para lo que es el detonante, pero sí para lo que ha sido, digamos, la multiplicación e incluso las influencias, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, hemos tenido esta primavera árabe con este tipo de revueltas y tal, que son cosas que deben de haber pasado 37 veces, pero esta es la primera vez que nos hemos dado cuenta. Y lo hemos visto en un stream y hemos visto los tweets. Sí. Y lo de Acampada Sol, yo personalmente, lo viví personalmente, la multiplicación de la información fue brutal gracias a los telefonitos, ¿no? Yo también lo creo, estoy seguro de eso. Es que como lo he vivido, es que me parece sorprendente que alguien que haya participado no lo haya experimentado. Ver el uso intensivo del teléfono, la alegría de compartir con tus amigos que estabas allí y que estabas viendo lo que estabas viendo. Y que era verdad, que no era una cosa que salía por la tele o por la prensa, sino que tú estabas siendo testigo de algo. Yo les escribí muchos SMS que no esperaban una respuesta, simplemente era el deseo de compartir con otros ese momento y ni siquiera de atraerlos, creo, porque una cosa que a mí me pareció, bueno, por supuesto, esto de que todos los escépticos respecto de las TIC, que hay muchos, y esos escepticismos están justificados en gran medida, también tienen que reservar un apartado para hablar de empoderamiento, para decir cómo en algunas circunstancias las TIC, el despliegue de la conectividad a gran escala, es un factor de empoderamiento ciudadano espectacular. Tenemos muchos ejemplos, lo hemos leído muchas veces. La gracia es que esta vez hemos sido testigos, la gracia es que hemos estado ahí, es que nadie nos podrá convencer de que no sucedió lo que hemos visto que sucedía. Claro que las TIC son espectaculares, pero
con todo lo que se diga de las TIC, que seguramente es poco, y ya debe haber mucha gente investigando, mucha gente explorando eso, me consta, conozco algunos que lo están haciendo, a mí lo que más me conmovió fue encontrarme a amigos y personas de toda la vida que nunca hubiera esperado encontrar allí. Jamás. Primero porque me consta que ni siquiera son de izquierdas. Sí, Me consta. es una característica. Otra cosa que he escuchado estos días y que lo he pensado y me parece una forma muy acertada de definir es que este movimiento no ha sido un movimiento o una concentración o un evento de ideologías, ¿no? Ha sido una concentración de situaciones. Estaba mucha gente descontento, indignado y tal, pero no era que estábamos todos los de izquierda o todos los de no sé qué. Exacto. Ni todos los de una generación, ni todos los parados, ni... no. Era algo como más espontáneo, más de gente que de verdad quería encontrar la ciudad y encontrar en la ciudad a las gentes, ver de verdad cómo es eso de ocupar una ciudad, de expresar de una forma fehaciente que la ciudad es nuestra, que no estamos contentos, que queremos que se sepa, queremos ocuparla con K, ¿no? Y yo recuerdo haber encontrado a amigos y amigas que no sabían contarme por qué estaban allí y que se sorprendían de verme a mí y yo me sorprendía de verlos a ellos. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que se resolvían esos encuentros con abrazos como si fuéramos... como si estuviéramos cantando Asturias Patria Querida, ¿sabes? Abrazos de medio borrachos, así de estos de que somos amigos de toda la vida. Eran cosas muy llamativas, ¿no? Había una corporeidad también muy fuerte en esos encuentros, ¿no? Unas complicidades muy fuertes que se creaban ahí en esos contactos, ¿no? No sé. Así que es verdad lo de las TIC, estoy completamente de acuerdo, todo lo que se diga será poco, pero esta otra parte también creo yo que es muy importante, la de los cuerpos encontrándose después de muchos años, no en un bar, no en un partido de fútbol, no en una casa, en la calle porque queríamos decir que estábamos enfadados. Sí, ayer estuvieron aquí Marga Padilla y Carolina de la cooperativa de software libre Daphne. Sí. Me hizo mucha gracia cuando contaron, dicen, llegó un momento que nosotros en la plaza habíamos encontrado a toda nuestra cartera de clientes. O sea, era qué curioso, qué interesante. Aparte de que estaba todo el mundo un poco echando mucho tiempo en la plaza y tal, decía ya, bueno, las reuniones las hacíamos allí prácticamente, porque todo el mundo para el que trabajamos estaba allí. Exacto. Es muy curioso, ¿no? Yo me encontré a mis hijos, por ejemplo, en la casa no hablábamos de esto, comentábamos las noticias, tal cual, pero no hablábamos realmente, y ahí de pronto me encontraba a mis hijos que estaban allí, y además una cosa muy sorprendente, que nos pusimos muy contentos de encontrarnos allí, de saber que compartíamos eso. Eso fue hermoso. Eso fue hermoso. Sí. Qué interesante, qué bonito. Vamos a hablar un poco contigo, evidentemente, de Procomún. Tú recuerdas, a mí me llegó un tuit tuyo que hablaba de... No tengo el texto aquí delante, pero decía algo parecido a... bueno, venía a expresar la plaza como generador de Procomún, ¿no? Sí. Y me parecía muy interesante. Entonces, primero te pediría, Procomún sigue siendo una palabreja un poco extraño. Para las personas que ven el vídeo, si nos puede hacer primero una pequeña definición sí, de qué es lo que es Procomún y después hablamos de la plaza. Hombre, hay una manera muy sencilla de hablar de Procomún, que es referirse al aire, ¿no? Es un bien que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Nadie te puede prohibir que respires, nadie puede apropiarse eso. Si siguiéramos hablando del Procomún, empezaríamos a hablar de cómo la calidad del aire se puede degradar y entonces el aire es un bien que estaría amenazado y entonces el aire sería un bien que está forzando la aparición de comunidades, principalmente asmáticos, pero no exclusivamente asmáticos, de gentes que reclaman que ese bien común sea regenerado, sea devuelto a su condición originaria, que ese bien no se convierta en una amenaza. Así que el procomún serían eso, los bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Por ejemplo, las calles, las plazas, la ciudad que está sufriendo un proceso acelerado de degradación y un proceso acelerado de privatización, que son las dos maneras de amenazar el procomún. De pronto encontramos que la plaza
no solamente es un lugar de tránsitos, cosa que es muy interesante porque el anonimato en la ciudad es un procomún, es algo enormemente atractivo, algo que siempre ha sido un factor de atracción de la gente para venir a la ciudad, poder disolverse ahí en las calles, en la gente. Pero también es un lugar no solo para perderse, sino también para encontrarse y para compartir, ¿no? Entonces, esta ocupación de la ciudad para mí representa el redescubrimiento de que la ciudad nos pertenece, de que la ciudad es de todos, de que la ciudad puede ser utilizada para una cosa distinta que consumir, que transitar, que de una forma indiferenciada puede ser utilizada para ocuparla, para hacer actividades comunes, para reinventar la noción de espacio público, para poner en marcha proyectos colectivos, ¿no? Así que, claro que sí. A mí lo que me llamó más la atención creo que el tuit al que te refieres puede ser eso, aunque escribí más de uno, es esto de la comisión de respeto, ¿no? La convivencia es el primer bien común, es el primero de todos, y que Acampada Sol, creara una comisión de respeto para poner en valor ese bien común primero y en segundo lugar para defenderlo y hasta para divulgarlo, para publicitarlo, para manifestar la voluntad de que se ocupa el espacio no es contra nadie. No crear nuevos antagonismos, que es una de las habilidades que tenemos los humanos. Siempre es muy sencillo pensar contra alguien, es muy difícil pensar a secas, ¿no? Entonces, lo más fácil para pensar es buscarse un enemigo y empezar a despotricar, ¿no? Pero esta comisión de respeto que, en primer lugar, les dice a las policías, a toda esta gente que estaba, oye, tranquilidad, no pasa nada, simplemente estamos conversando. Simplemente estamos intentando pensar lo que nos pasa, intentando pensar lo que pasa de una forma ordenada, civilizada, sin lío, no queremos problemas. Esto me pareció verdaderamente espectacular. Yo creo que eso lo sintió todo el mundo, que de nuevo podíamos volver a hablar de lo que nos pasaba. A mí el tuit tuyo me dejó paralizado. Además yo, no sé si ya invento, porque es muy complicado, pero yo quiero creer, o recuerdo, como que lo leí en Sol, estaba en la acampada en ese momento, era como la tercera semana quizá, o no me acuerdo bien. El tema es que me quedo como paralizado. Y entonces el pensamiento fue, joder, es verdad, es impresionante. Incluso extrapolaba lo que te decía, ¿no? La experiencia de Acampada Sol y 15M como gran generador del procomún. Y el otro pensamiento fue, ¿cómo es posible que no exista un grupo de respeto municipal o autonómico o algo así? Tenemos policías, tenemos servicios sociales, pero ¿por qué no hay algún tipo de cuerpo que cultive estas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, esto a lo mejor es una de las grandes innovaciones de Acampada Sol, ¿no? El ser capaz de inventar la noción de respeto, ¿no? De poner en valor esa noción. A mí me parece espectacular. Respeto a la diferencia, respeto al disenso. Así somos de pesado y de coñazo, pero era tan integrador todo y tan... Exacto. Vamos a tener que aprender a vivir en medio de grandes disensos sin que eso signifique violencia alguna. Volviendo a... Pensando en el 15M, intentando catalogarlo un poco como un movimiento social, en el sentido más amplio de la palabra, ¿qué diferencias crees tú que tiene con otros movimientos sociales anteriores, ¿no? Yo tengo dos palabras o dos cuestiones que creo que identifican a Acampada Sol, a lo mejor, o al 15M. Quizás no son exclusivos de ellos, pero sí me parecen grandes rasgos, ¿no? Uno de ellos es la no violencia y el otro es la inclusividad. Ese respeto y ese trabajo en que todo el mundo participe, ¿no? Exacto. No violencia e inclusividad. Sí, yo creo que dos más te voy a agregar a tu lista de palabras, solo para fastidiar, para hacerte más complicado el proyecto. Una, lo de no dejarse representar, ¿no? Esto de que siempre que alguien intenta decir lo que es el 15M, siempre hay alguien al lado y dice, no, te estás pasando, eso es una simplificación abusiva. Hay una enorme violencia en intentar definir lo que es el 15M. Y hay mucha gente que ya no se calla, hay mucha gente que protesta. Hay mucha gente que dice, yo no me quiero quedar fuera y no me identifico con tus palabras. Esta cosa de que no se deje atrapar entre palabras, no se deje atrapar entre imágenes, no se deje atrapar entre discursos, entre ideologías,
que por supuesto es por lo que tú decías, por esto de la inclusividad y también por lo de la no violencia, porque qué cómodo sería para todos que hubiera habido cualquier roce fuerte y entonces ya seríamos uno más entre los muchos, ¿no? Sin embargo, este esfuerzo permanente para mantener el equilibrio, llevar las cosas si quieres al límite, pero nunca tirarse por el precipicio, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa. Y entonces esto de la no representación, la incapacidad para representarlo, que es algo que además es deseado, es buscado, es buscado. Nadie quiere ser portavoz, nadie quiere asumir esa responsabilidad. Yo creo que entonces tiene también que ver con otra cosa que a mí me gusta mucho decirte aquí esta tarde, la lentitud. Es como el movimiento slow food trasladado a la revolución, slow revolution. Es como que todo este tiempo que nos hemos dado para pensar, para discutir, para revisar acuerdos, para volver sobre ellos, para volver a mirarlos otra vez, yo creo que es un gesto de resistencia también extremadamente llamativo. Porque es como que hemos decidido darnos tiempo. Pues es como si todos los que nos hemos involucrado de una u otra manera al 15M hemos decidido darnos tiempo. Darnos tiempo ¿para qué? Porque cuando se habla de slow food, no sé, la finalidad de la lentitud no es la lentitud en sí misma, es para volver a paladear las cosas, para volver a saborearlas. Es como una reivindicación de la sensorialidad. No solo la vista, que siempre la vista la tenemos saturada, todo ocurre en el ojo. Esto es como, también me parece que esto de Acampada Sol es también una reivindicación de las otras formas de sensorialidad. Empecé hablándote de esto de tocar, ¿no? De abrazarnos, de tocarnos, de mirarnos, de alegrarnos juntos, pero había más. Era esta cosa que mucha gente dice, la emotividad que había. Yo creo que me gusta más hablar de sensorialidad. Pero todas esas cosas solo pueden ocurrir cuando hay lentitud. La lentitud no es solamente un gesto de resistencia contra la velocidad que se nos impone para trabajar, para pensar, para comer, para vivir. Es también darle una oportunidad a que emerjan otras formas de sentir y otras formas de conversar y otras formas de paladear la vida, de paladear la ciudad. Entonces yo te quiero agregar a tus palabras no violencia, inclusividad. Si quieres, yo te agrego no representatividad y lentitud, que a lo mejor lentitud y no representatividad es la misma, pero es nombrarla de dos maneras diferentes. Esa de no representatividad, yo creo que no está porque es lo que me quita el sueño. Exacto, ¿Quiénes exacto. somos nosotros tres? O lo vamos a hacer de forma colaborativa con la comunidad, pero ¿quiénes somos ahora nosotros para contar esto? Exacto, Entonces, exacto. seguro que me trae por la amargura eso. Yo te advierto que cuando venía aquí también venía pensando, tengo que ser moderado, tengo que ser discreto, tengo que ser buen chico y no pretender decir lo que fue el 15M, ¿no? Y no dejarme llevar por la emoción, porque claro, todo el mundo, yo he hablado mucho de esto y a mí no me arrepiento de nada de lo que he dicho, seguro que he dicho más de 20 tonterías y hoy alguna se colará también, pero admito que mis excesos de emotividad respecto del 15M no tienen que ver con la voluntad de querer apropiármelo, de querer representarlo, sino con la voluntad de querer compartirlo, ¿no? De transmitir algo además de palabras. Sí, además también hay un punto donde, con todo el respeto y toda la humildad y todo el miedo que me entra a mí, hay que empezar también a actuar y a exponerse y hablar con los medios. Yo, por ejemplo, desde un punto bastante primero de la acampada, yo me decidí a hablar con medios. Y no sé, participaba en la radio, no sé qué tal, y contaba mi experiencia, siempre insistiendo 14.000 veces en yo no represento a nadie y estas cosas, pero el hacerlo, ¿no? Había mucha gente que tomaba otra opción, pero a veces hay que hacerlo, y no sé, quizás lo que queremos continuar con este proyecto y mojarnos y intentar reflexionar entre todos y humildemente intentar pensar un poco en torno a Exacto. 15M, ¿no? Yo te alabo esa decisión. Yo, en cambio, tomé la contraria, no hablar. A veces me invitaron y yo pensé que estaba usurpando la palabra a la gente y que yo iba a estorbar, iba a convertirme en una parte más del problema y decidí no hacerlo. A lo mejor no me equivoqué, pero pienso que en este momento
sobre todo gentes como tú que me consta que estuvieron muy cerca y que siguen estando muy cerca, yo creo que está bien que le perdamos el miedo a decir lo que sentimos. Si no pasa nada, si te equivocas, ya vendrá alguien a corregirte. Si no pasa nada. Pero es verdad que está bien que compartamos, porque a veces yo he estado en algunos eventos asociados al 15M donde parecería que hay como una ideología muy fuerte que se ha apoderado de algunos discursos, ¿no? Y, y entonces mucha gente llega y siente que le faltan palabras para entrar en las verborreas estas asociadas a diferentes movimientos que tienen todo el derecho a tener su propia verborrea, por supuesto. Pero esas verborreas no se pueden confundir con el 15M. Forman parte de él, pero no lo acaparan, no lo envuelven, no son el envoltorio en el que todo el mundo se siente cómodo. A mí, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido es ver a mucha gente que era de derechas. Cuando digo de derechas, rectifico, que eran conservadores. No digo del PP, porque yo no sé a quién votan ni me importa. Pero gente que estaba allí sin saber quién es Negri, sin saber quién es yo qué sé, sin saber quién es nadie, ¿no? Eso es interesante. Me gustaría hablar. Esta mañana estuvimos con Alberto Corsín Sí. y yo leyéndome el paper que publicó junto con Adolfo, que además fue bastante pronto, Sí, había un término que me llamó mucho la atención, o una frase que me gustaría decírtela y que comentemos un poco, que era el 15M y Acampada Sol como prototipado de acción política. Claro. Que además, por lo que me ha contado Corsín, este concepto de prototipado él lo ha sacado del estudio que está haciendo sobre el Media Lab. Sí, exacto. ¿No? Porque es un concepto más técnico, ¿no? Más de informático, más de ingeniero, esto del prototipo. Entonces, exacto, de diseño, de diseñador, claro. ¿Qué prototipado estamos haciendo Acampada Solo? ¿Cómo es esto? Claro, lo primero, la propia palabra. La propia palabra es una especie de provocación, ¿no? Porque prototipan los ingenieros, prototipan los programadores, prototipan los diseñadores. ¿Y qué es entonces prototipar? Es intentar acercarse a la posibilidad de algo de modelación de un acontecimiento, ¿no? De algo que pueda suceder y que tiene que ser una cosa finita, cerrada, que hay un día que empieza y otro día que acaba. Es un proyecto que va a circular, no digo en el mercado porque puede haber prototipos para que circulen por otras redes diferentes, pero entonces esta cosa de apropiarse la palabra, ¿no? De admitir que en la cultura de la emprendeduría hay también una enorme cantidad de sabiduría, una enorme cantidad de conocimiento encarnado, una enorme cantidad de conocimiento situado. Quien se atreve a poner una empresa, por ridícula, pequeñita que sea, tiene que saber mucho de lo que pasa en su entorno, de cómo es su entorno, de cómo puede él hacerse presente en él con un producto que otros van a querer comprar. O sea, hay una enorme cantidad. Yo le escuché una frase amarga, que yo adoro a Marga, la admiro mucho. Y en una sesión del laboratorio del Procomún va y dice que era sobre empresas del Procomún. En el laboratorio hemos admitido que es razonable y necesario que mucha gente quiera vivir del Procomún, que quiera vivir decentemente. Ni lo tendría que decir, pero lo digo. Bueno, entonces hagamos reuniones para saber cómo serían las empresas del Procomún. Y hemos reunido allí a mucha gente, ¿no? De diferentes medios. Me acuerdo de una reunión que vinieron gente que estaba en las granjas ecológicas, en todo este mundo, ¿no? Todo este mundo que pende de si llueve o no llueve, de si las fluctuaciones del mercado, de si ha habido temporal, de si hay tráfico en la carretera, qué sé yo, de tantas y tantas cosas que son una servidumbre espectacular. Y entonces enseguida, cuando tomaron la palabra, dieron a entender que nosotros éramos como filósofos inútiles, no servíamos para nada, allí perdíamos la tarde en 4 charletas y que estaban encantados, pero estaban decepcionados. Porque ellos no sentían que hubiera de nuestra parte un compromiso real, auténtico, con su día a día. Bueno, entonces tomó la palabra Marga, no sé si antes de lo que te estoy contando o a continuación, no sé si una cosa provocó la otra, no sé cuál fue causa y cuál fue efecto, pero ocurrió en la misma tarde. Dice Marga, es que hay más
conocimiento encarnado y situado en la emprendeduría que en la militancia. Claro, eso cuando lo dice Marga, a uno se le pone el vello de punta, ¿no? Porque, bueno, hay que conocer a Marga, como yo sé que tú la conoces, por eso te lo menciono. Pues a mí esa frase me tocó, ¿sabes? Y llevo ya más de un año dándole vueltas, y que puede que sean 2, intentando extraer todo el jugo que pueda ver ahí dentro, ¿no? Bueno, esto del prototipo es entonces admitir eso, que en la cultura de la emprendeduría hay muchas cosas que puede incluso que tengan mucho más valor que en la cultura de la militancia. Y por tanto, como parte de esa cultura, pues elaborar prototipos. Prototipos, uno piensa en máquinas, siempre piensa uno en juguetes, pero también puede haber un prototipado de lo social. Uno puede imaginar cómo sería un mecanismo de abastecimiento de agua para una concentración de gentes que están intentando responder a la pregunta: ¿qué le pasa a este país? ¿Qué le pasa a esta ciudad que se está yendo al carajo? ¿No? Entonces, o puede uno hacerse la pregunta: ¿cómo podríamos diseñar una estrategia de interlocución con las policías, con las fuerzas de seguridad, con las autoridades, que garantizara su buen hacer como preservadores de la seguridad y el nuestro como gentes que quieren seguir dialogando, discutiendo acerca de los problemas que creemos tener, ¿no? Bueno, todos estos problemas de los que te estoy hablando y 150.000 más fueron exactamente los problemas que Acampada Sol tuvo que resolver. Por tanto, yo creo que Alberto tiene mucha razón cuando dice que Acampada Sol fue un laboratorio de prototipado del espacio público. A todos los niveles, porque hubo que resolver problemas de abastos, hubo problemas de enfermedad, problemas de lluvia, problemas de mil cosas. Sería muy interesante que en tu serie de entrevistas dijeras: ahora quiero explorar en qué prototipado participaste tú, y si estás contento con el diseño que hicisteis, y si ese diseño ha sido útil o eficaz para resolver algún problema. Y estoy casi seguro que te vas a llevar una enorme alegría, una enorme satisfacción de saber que fue un laboratorio de innovación social en vivo, hecho por no profesionales. Aunque de pronto voy allí un día y me encuentro en la biblioteca. ¿Tú qué haces aquí? Y me encuentro a una chica que es como la jefa de biblioteca del CSIC. Una chica que va vestida como una señora, que es lo que es. Una señora, quiero decir, muy bien vestida, muy bien vestida. Ni una arruga, ni una manchita, unos pendientes, tal. Una chica guapísima y mayor. Y yo digo: ¿pues qué haces aquí? Dice: pues echando una mano, lo mío son los libros. Y estaba allí currando. Así que esta horizontalidad en la que se mezclaron profesionales de primer rango con gentes que estaban por allí que querían meter el hombro, esta horizontalidad es ya en sí mismo un experimento exitoso, porque funcionó. Yo creo que todo el mundo, todo el mundo con el que yo he hablado tenía la misma motivación, que era: ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Exacto. O sea, desde como tú dices, la gente quizá con unos trabajos o unas capacidades más básicas hasta los más expertos. Y teníamos de todo, de verdad. Teníamos desde gente sin estudios, por decirlo así, hasta doctores, ingenieros, todo tipo de científicos. Exacto, es impresionante. O sea, esto que te estoy contando en la biblioteca es que luego te podría contar de otra, que es una vicepresidenta de una empresa de broker, de inversión en bolsa, que estaba allí a ver lo que podía ayudar. Por la mañana va vestida de súper glamour y por la tarde con unos vaquerillos metiendo el hombro. Y digo: ¿pero y qué vienes aquí a oler, a ver qué pillas? Y dice: ¿qué vas? Y estoy viendo todas las tardes y la verdad estoy conociendo gente muy interesante, estoy muy satisfecha y no sé, estoy contenta, me decía. Yo te voy a poner un ejemplo de otro rango, que fue una cosa que me emocionó mucho, porque además fue como de encontrármelo y poder observarlo desde unos pocos metros, y fue lo siguiente. Esto debía ser, yo creo, en la segunda semana, probablemente Sol, cuando estaba el crecimiento urbanístico más grande y hacía falta más recursos, y de repente aparece un señor de entre 50 y 60 con un mono azul y con una maleta de cuero
el típico currito, por decirlo así, ¿no? Sí. Y llega allí, entonces se busca a la persona que estaba allí responsable de los generadores, que además era curioso porque era una persona de estética, o sea, con las rastas del típico jovencito Sí, perro sí. flauta, entre comillas, Exacto. y se va para él y le dice, hola, mira, no, es que vengo del taller y me tengo que ir a trabajar, pero quería traeros esto. Y saca una especie de cuadro eléctrico o algo así. Digo, mira, es que no es el mejor, pero es el que tenemos y tal, entonces toma, yo te lo doy y esta tarde cuando salga de trabajar me paso por aquí y te lo instalo. Porque he visto en los generadores que salen y es peligroso, no sé qué. Bueno, el chaval se quedó a cuadrito y yo me quedé a 3 veces cuadrito. Impresionante. Con las lágrimas, que fue Claro, increíble. claro, Y era la misma claro. motivación. Exacto, Todo el exacto. mundo quería ayudar. Pues ahí tienes otro caso de prototipado, ¿no? Cómo prototipar el suministro de energía a un evento ocasional, tal, fin. Pues yo creo que cuando se haga el inventario de todas las pequeñas cosas que hubo que resolver colaborativamente, colectivamente, para que funcionara aquello a pleno rendimiento, pues yo creo que muy poca gente sabe la enorme cantidad de comisiones que había allí currando. Y muy poca gente sabe la enorme cantidad de trabajo experto que demandó el funcionamiento de aquello. Yo creo que mucha gente sí entiende que hubo mucho voluntariado, pero muy poca gente sabe que dentro de ese voluntariado había muchísima gente con conocimientos de primer rango, de primer nivel, metiendo el hombro. Sí, sí, hay mucho expertise, mucho Por doctor en favor, cosas. si no, ¿cómo va a funcionar eso? No hubiera sido imposible. Eso se ponen, como dicen, 4 perroflautas y no lo consiguen. No lo consiguen un día, 2 y 3, pero no el despliegue que hubo allí, ¿no? Claro, cuando dice el amigo Alberto, es que aquí hemos reinventado en pequeña escala el enorme potencial que acumula una urbe, una ciudad. Yo creo que tiene razón. Yo creo que nos va a llevar tiempo comprender lo que allí ha pasado. Nos va a llevar tiempo. Muy bien. Ahora me gustaría volver un poco al Antonio persona y preguntarte un poco pues por tus sensaciones y tu experiencia, ¿no? La primera sería, nosotros en Acampada Sol estuvimos una semana discutiendo sobre el famoso consenso de mínimos, que Sí. no fuimos capaces de consensuar, en otras ciudades tampoco, y Ajá. bueno, quedó la cosa ahí. Pero la pregunta sería, para ti, ¿cuáles serían tus mínimos? ¿Tú qué crees que hay que cambiar en esta sociedad? Y también te voy a pedir que identifiques una cosa que creas que es la más urgente, una cosa que habría que hacer ya. Open Data. Fíjate qué rápido. Lo he pensado muchísimo. Incluso traté de influir de mil y una manera en el proceso de formación de la decisión. Open Data. O sea, yo creo que con el nivel de desarrollo de las tecnologías actual y por un coste relativamente asumible, podríamos reiniciar el juego de la política cambiando un poco las tornas, de forma que no solamente las distintas administraciones controlaran a la población a través de políticas fiscales, de políticas de empleo, de políticas de salud o de educación, sino que ahora podrían los ciudadanos ayudar a que todo se hiciera con un mayor nivel de decencia y de eficiencia. Entonces, y creo que sería muy educativo para todos por varios motivos. Uno de ellos porque todos tendríamos que tomar decisiones, al menos internamente, sobre prioridades. Todos tendríamos que aprender un poco a ser administradores de la cosa pública, a tomar responsabilidades en la defensa de lo público, pero también todos tomaríamos, yo creo que gozosamente, voluntariamente responsabilidades en evitar que todos estos gandules que se han apoderado del poder sigan estando tan confortablemente asentados y con salarios que en algunos casos serán muy buenos y en otros serán no tan buenos, pero si no hacen nada o roban, cualquier cosa que tengan es demasiado, es insoportable, es insostenible. Así que Open Data, yo quizá me digan, algunos amigos me dicen, tú es que te has convertido en un tecnoentusiasta, es que pareces un techo y estás todo el día con ese cuento, ¿no? Pero sé que no soy el único, sé que somos muchos y seguro que hay otras cosas que se podrían hacer, por ejemplo, cambiar la ley electoral y
claro, todo esto es como obvio, ¿no? Incluso es que ya está en la campaña electoral de algunos partidos abrir ese melón, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? Em, sí, pero a mí más que controlar a los partidos, que sería listas abiertas, sería el mecanismo que los ciudadanos tienen de controlar a los partidos, yo preferiría controlar a las administraciones a través de estas políticas de Open Data. No sé si estás de acuerdo, si... Sí, no, Sí, curiosamente es también, yo me he hecho esta pregunta, todas estas preguntas me las he hecho yo hombre, me imagino. y era la opción que yo cogía también. Yo Sí, entiendo que una buena ley de transparencia, un acceso a datos públicos es como una cascada de cosas. Entonces, por ejemplo, la exacto, corrupción le va a hacer mucho más difícil. Y claro. digamos como que venía todo, ¿no? Claro. ¿Sabes esta medida de acoge a un diputado, ¿no? Imagínate que de pronto, pues ahora nos vamos a coger cada ciudadano, cada célula ciudadana se coge a un concejal, o se coge un proyecto, o se coge Un contrato público. un contrato público, se coge un diputado, ¿no? Entonces, claro que yo no voy a controlar a todos los diputados, pero al de mi pueblo, ¿eh? Al de mi pueblo con gusto. Lo tengo firme ahí. A ver si lo tengo Claro, firme, ¿no? Y le claro. ayudo, o sea, no lo digo solo Sí, para sí, claro, claro, castigarlo, por sino para supuesto. también decirle, oye, ¿y no has pensado en esta idea que nosotros creemos que puede ser buena? O sea, hay muchas maneras de usar, pero claro, lo que es indignante es que te digan, bueno, tú cállate porque no sabes. ¿Por qué no sé? Porque te falta información. Bueno, pues dame información, dámela ya, necesito. Esto es lo que hay que acabar con eso. Está claro, yo lo veo claro también. Desde el pasado 15 de mayo, Ujú. ¿tú qué es lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido? Puf, lo mejor, yo lo lamento mucho porque habrá muchos amigos que son socialistas o de otros partidos que no les va a gustar. A mí, el día de la reflexión, cuando nos fuimos a reflexionar y a las 12 de la noche reflexionamos allí todos, a mí, no sé, yo me conmoví, me pareció bonito, me pareció que eso estuviera sucediendo y que yo fuera testigo de eso, me pareció muy hermoso, realmente muy hermoso. Y me pareció muy hermoso porque amenazaron, vamos ahí, os vais a enterar, está prohibido por la ley, y no dejaba de llegar gente. Y todo el mundo reía, todo el mundo estaba satisfecho, estaba contento. Eso es lo más bonito. Y, y luego lo que a mí me suscita más dudas, lo que me hace pensar más, es esta especie de pulsión eh, antisistema que hay en algunos que se consideran élites del 15M. Esta cosa de enfrentar el 15M de una forma abierta y clara y definitiva a lo que ellos llaman el sistema, como si eso fuera algo, ¿no? Y eso me parece triste, no porque considere que sus ideas son despreciables, en absoluto, en absoluto. Creo que están muy justificadas. Yo quizá no las comparta por completo, pero comparto una gran parte de cómo lo dicen y de qué es lo que dicen, las dos cosas. Sino porque no lo necesitamos. Yo creo que está yéndose mucha gente, alejándose mucha gente, porque de pronto hay una jerga que parecería que es de libre circulación en algunos sectores del 15M, frente a la cual yo, como ciudadano, me siento indefenso, me siento como que no doy la talla, como que no estoy a la altura del 15M, como que el 15M es una cosa que las vanguardias gestionan y nosotros nos sumamos cuando nos llaman a votar o nos llaman a indignarnos otra vez en público, ¿no? Y esto es una reflexión muy genérica para hablar de una cosa que vi un día en una asamblea de Sol que no me gustó y que yo te la he contado con toda esta verborrea, ¿no? A lo mejor nadie allí estaba de acuerdo con lo que yo he dicho, aunque tuve la sospecha de que no era el único que pensaba que se sentía un poco estafado. No. Sí, cosas puntuales como que han pasado de todo. Y Claro, sí. bueno, Otra cosa que me disgustó mucho es cuando aquello que se hizo la prensa eco y no dejó de hablar durante varios días de que había habido acoso sexual en Acampada Sol, ¿no? Entonces yo no me lo podía creer. ¿Cómo va a ser eso, hombre? ¿Cómo va a ser eso? La gente disimula, aunque sea, ¿no? No. Entonces luego me he ido enterando de qué pasó y entonces al parecer
que tampoco estoy muy seguro, ¿eh? O sea, yo estoy hablando contigo con un amiguete, o sea, no me vayas ahora aquí a cortar las pelotas, pero lo que pasó es que unas chicas feministas radicales habían acusado a unos chicos de querer darle paso y de querer tratarlas como mujeres en vez de como ciudadanas, y que eso les había resultado un trato discriminatorio. Yo por la información que tengo, sí entiendo que sí hubo Más que eso. más acoso en el sentido más tradicional de la palabra, Ah, pero por otra parte, yo estoy convencido que no pasó nada que no pasara en cualquier bar, ¿no? En cualquier partido de fútbol, en cualquier concentración de gente. O sea, ya. no fue nada, especialmente nada, ¿no? Ni Sí que, delictivo, sino más bien... eso la verdad que no lo sé, Ah, vale. pero no en mayor medida que en otras. Por Sí, otra sí, parte también, dentro de los grupos que teníamos acá en Basol, teníamos un grupo de feministas que sí, se sentiría quizás especialmente sensibles con ese tema, como es normal y como es legítimo. claro. Entonces ya te digo, no sé exactamente lo que pasó, por lo que tengo entendido no fue nada espectacular, pero algo pasó, como es normal en cualquier sociedad. Si nosotros en la plaza era una mini ciudad, una mini sociedad, pasaba todo lo bueno y todo lo malo que pasa en todos lados, ¿no? Exacto, Entonces yo creo exacto. que Así es, así es. Ah, una cosa que me gustó mucho también, bueno, claro, es que si me tiras de la lengua, vamos, se nos va a hacer de noche aquí. tenemos todo el internet, porque Me acuerdo creo que fue el segundo día o así. El primer día había muchos chinos vendiendo cervezas y todo esto, y se les dijo que aquello no era un botellón, que se fueran distrayendo, que nos dejaran tranquilos, que se habían equivocado de sitio y desaparecieron. Eso me gustó. Eso me gustó también. Lo rápido que colectivamente reaccionamos a, a este intento también de llenar aquello de commodities, ¿no? De hacer un negociete alrededor de eso, ¿no? Eso, no sé, hay muchas cositas pequeñas, todas insignificantes, pero tan bonitas, ¿no? sí, sí, cada uno tenemos varias y después hay unas cuantas en la iconografía de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has mencionado de la noche de la jornada de reflexión, si han pasado por aquí 15 personas lo han mencionado. Ah, no me digas, sí, lo Como, mismo. como momento más Sí, sí, alucinante que han es vivido. verdad, es que... Fue un momento orgásmico. Sí, La palabra que sí, yo sí, uso esa palabra y uso la palabra también comunión, sí, que es sí. una palabra que yo no entiendo muy bien, que no manejo esa terminología religiosa y no sé qué significa, pero debía ser eso, porque estaba yo allí muy contento, muy feliz, amaba a los 30.000 que había allí, todos nos queríamos mucho, Claro, teníamos además la convicción, o yo por lo menos, sí, la absoluta convicción, que me pasa pocas veces en mi vida, tener esa certeza, ¿no? De que estaba haciendo lo correcto. sí. Tenía que estar ahí, ni tribunal, ni junta electoral central, ni nada, había que Exacto, estar ahí. exacto, Y fue exacto. una felicidad compartida. Exacto, exacto. Eso los que le gusta la palabra comunión usan otra que te va a gustar quizá, epifánico, un momento epifánico. Pues voy a tener que mirar la Wikipedia, pero me apunto. Epifánico. Esa no me la sé. ¿Para qué Es mentir? ¿sabes? La epifanía es allí cuando, en el momento de la misa, ¿no? Cuando sobre un trozo de pan, ¿no? Entra Dios y entonces ya, ¿sabes? Que lo que tienes en la hostia ya es el cuerpo de Dios y ya no es un trozo de pan, ¿no? Entonces ese momento es la epifanía. Como cuando metes la licencia del Windows y ya funciona. Ahora Exactamente la licencia y se produce la he epifanía. sido un poco malo. Bueno, Sí. de todo lo que ha pasado desde el 15M, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Lo más importante, pues, que se ha convertido en un actor presente en la vida política, en la vida parlamentaria, en la opinión pública y que hablamos con naturalidad de eso y que esperamos mucho todavía. Esperamos una epifanía entre la política y el 15M. No sabemos cuándo va a suceder, ni cuál va a ser la gota que rebose el vaso. Pero, pero sí, yo creo que el 15M ha pasado a formar parte de, de nuestros imaginarios políticos y, y eso para mí es importante porque también han pasado a formar parte de nuestros imaginarios políticos, que te digo yo, eh, las berlusconinadas, ¿no? Todas las majaderías que ha hecho Berlusconi. Pero esto del 15M ha pasado a formar parte de los imaginarios y además nos enseña que podemos. Hay como una certeza, yo empiezo a sentirla, una especie de certeza, es un poco extraño, pero yo no sé qué es,
pero sé que en algún momento va a pasar algo. Yo tengo Claro, esa certeza. No sé ni cuándo ni lo que es, claro. pero va a pasar. No, Estoy convencido. y puede que ya haya pasado y Puede que todavía sí. no nos estemos dando cuenta de hasta dónde de profundo ha penetrado todo esto. Pero yo como ciudadano, ¿no? Y yo pues hablo con mis hijas, ¿no? Con mis hijos que tienen muchos menos años que yo, claro, como debe ser. Pues, pues que sí, que podemos volver a reunirnos, que ya sabemos qué es eso de ocupar el espacio público, que ya sabemos cómo plantarles cara a los poderes legítimamente constituidos sin crear antagonismos extremos que nos lleven a la violencia, que ya podemos plantarles cara, como cuando, pues, no sé, uno le dice a un amigo, se acabó, no lo vas a matar a continuación, ni lo vas a destruir, simplemente, oye, ya de esto ya hemos tenido bastante, ¿no? Y yo, pues creo que sabemos que esto lo hemos hecho una vez, que lo podemos hacer más veces y que casi seguro que va a suceder otra vez, porque pues que lo poco que sabemos de lo que va a pasar autoriza a pensar que esto va a ir a peor y que se van a complicar más las cosas y yo creo que no nos asusta que las cosas vayan a peor, pero, o sea, que vayamos a tener menos recursos, menos medios, que vamos a vivir un poquito más apretaditos, más achuchados. Yo creo que eso no es el principal problema. El problema es que los sinvergüenzas, los ladrones, los embusteros, los defraudadores van a seguir viviendo bien y tú sabes quiénes son, porque todo el mundo sabe en su trabajo quiénes son los que no hacen nada. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe. Y en su bloque, quién es el que se hace pipí en el taller, en el garaje. Y todos lo sabemos, ¿no? Y viven alegremente en la impunidad. No, pues a los poderes públicos se les está acabando el tiempo. Lo que tengan que robar, que lo roben rápido, porque ya no vamos a aguantarles más. ¿No crees? Eso espero. Desde luego que no. A ver si somos capaces de articularlo y salimos a la calle o hacemos lo que haga falta, que no sé lo que Claro. será, pero lo espero también. Yo es que además creo una cosa, que esto del Open Data es ya no solamente un desideratum político, sino también es una buena política de empleo. Yo creo que las políticas de transparencia podrían crear una enorme, inmensa cantidad de nuevos empleos en muchos sitios. Y Lo que pasa es que empleos quizás incómodos, ¿no? Nadie quiere ese tipo de empleado y... bueno, pero a partir de ahí vete a saber, ¿no? O sea, sí, pueden ser empleados incómodos, pero esto es como todo. Habrá gente, los que estén mangoneando, que le teman al Open Data, y los que no estén mangoneando, que estén deseando que llegue. Y el asunto es si a lo mejor los que están deseando que lleguen ya empiezan a ser mayoría. Y hay un montón de gente que está cansada, ¿no? Pues ya veremos. Bien, pues Antonio, no sé si tú quieres agregar algo o reformular o... Vaya, No, me no, parece yo no, importante, yo ¿no? no, he improvisado todo, ¿no? No, daros las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con vosotros un rato. No, muchas Más. gracias a ti por la Esto. confianza y por tu tiempo y por compartir con nosotros todo esto. Pues entonces la gratitud es mutua. Muy bien. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión sería si nos puedes hacer una pequeña presentación personal. Contarnos quién eres y qué haces. Bueno, yo me llamo Antonio Lafuente, me siento muy honrado y agradecido de que me hayas tomado en cuenta para venir aquí a contaros lo que yo sentí o lo que yo pueda aportar a este proyecto en el que me encanta. Trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en un centro de investigación
que se llama Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y se podría decir que mi ámbito de especialidad son los estudios de la ciencia y la tecnología, que es un área en la que cabe antropólogos, filósofos, sociólogos, políticos, economistas, historiadores, un poco de todo. Perfecto. Curiosamente empezamos por la pregunta, que es la pregunta sobre la que intentamos elaborar un poco con todo este proyecto, pero yo a todo el mundo se la hago directamente al empezar, ¿no? El movimiento 15M, Antonio, ¿qué es lo que es? Buena pregunta, y ojalá tardemos mucho en responder lo que es, ¿no? Bueno, es muchas cosas, ¿no? Inicialmente para mí, tal como yo lo vivo, ¿no? O lo viví, era una respuesta, una reacción a un hartazgo, a un cansancio de la... En el 15M, que vino mucha gente y salió muy bien, y el día siguiente hubo la acampada y la acampada creció. Yo creo que todos compartíamos un sentimiento doble. Un sentimiento era como de sorpresa, de vaya lo que está aquí pasando, qué es lo que es, pero un sentimiento también de cómo es posible que no haya pasado esto antes. Exacto. Es una cosa que he oído yo mucho. ¿Por qué crees tú que ha pasado en este momento? No lo sé, yo creo que no tengo una respuesta, y si te dijera que he estado en 100 conversaciones sobre este asunto, espero que me creas. No sé, creo que hay muchas respuestas posibles, pero ninguna convincente. No sé, de pronto las cosas cuadran. Una vez vi a alguien con los relojes antiguos que cuando los desarmabas para cambiarle alguna piececita, luego había que volver a cerrarlo, ¿no? Y en el momento de cerrar, cuando cerraba, el relojero hacía el reloj ¡cloc! Un ruido seco, rotundo, perfecto, y decía, ya está. Y si no se producía ese ruido, decía, no, hay que volver a abrirla. No, pues yo lo he visto bien. No. Cuando suene bien ya lo verás. Bueno, pues cuadraron cosas, cuadraron muchos movimientos, muchas desesperanzas, ¿no? Muchas expectativas, ¿no? Cuadraron de pronto, nadie sabe bien por qué, porque es muy raro que ocurra, ¿no? Es muy raro, creo yo, que gentes tan distintas decidan compartir un espacio y decidan en ese espacio construir una ciudad, construir otra cosa que no había, ¿no? Yo creo que eso es muy raro, porque todo el mundo es muy celoso de sus propias palabras, es muy celoso de sus propios conceptos, de sus propias tradiciones, de sus propias expectativas, es selectivo, teme el contagio, teme que si se abre demasiado, su grupo no se consolide suficiente y se pierda la política, de la forma de hacer política de nuestras empresas partidarias, que son los partidos políticos, ¿no? Un cansancio, ver que entienden demasiado, que esto que llaman la razón de Estado es lo que es el imperativo que les llama siempre a operar, ¿no? Yo tenía mucha esperanza con el primer gobierno de Zapatero, ¿no? Me pareció que, por ejemplo, el ensanche de las libertades públicas, de los derechos civiles, fue espectacular y mucha ilusión, pero poco a poco fui perdiendo la ilusión, ¿no? Entonces, yo enseguida creo que no somos pocos los que estábamos deseando poder expresar nuestra repulsa, ¿no? Nuestra indignación, nuestro enfado, ¿no? Nuestra gana de pasar de todo, ¿no? Antes que de decir ya por fin soy indiferente y me da igual, antes de eso quiero que sepan que estoy muy enfadado, que no cuenten conmigo, que no. Yo creo que eso es lo que nos llevó allí a mucha gente, ¿no? ¿Y qué? Porque no es la primera vez que hemos acudido a alguna cosa. Yo recuerdo solo, creo que un par de meses antes se hizo una convocatoria para protestar por el precio de la vivienda y de las hipotecas en Sol, y un domingo por la tarde, y creo que estábamos allí 50 personas, y además era a las 6, y unos llegaron a las 6:15 y otros a las 7:20, y nunca pareció que realmente nos estuviéramos reuniendo para nada. Éramos como profesionales de la protesta, un poco, o aburridos. Y así que de pronto, esto de que cuajara, pues es la primera gran sorpresa, yo creo, ¿no? Ver que había tanta gente distinta, tanta gente. Es lo que hablamos antes, mucha gente nueva también, ¿no? Mucha gente sin una tradición de activismo previa, que confluimos todos en la manifestación del día 15, Exacto. que después con lo que pasó, pues fuimos acudiendo a la plaza y quedándonos allí como un imán, ¿no? Exacto. O sea, a mí me pareció, no sé, sentí enseguida que era como cuando nos manifestamos contra la guerra en Irak, ¿no?
no me pareció que esto fuera como cuando nos manifestamos contra las mentiras del gobierno del PP los 2 días antes de las elecciones. Me pareció que eso era otra cosa. Me pareció que conectaba con aquello, pero esto era como más selectivo, no porque solo hubiera profesionales de la política, o sea, activistas de estos que van a todas y que por fin hemos logrado conectar, no, en el sentido de que el grupo de gente que había era lo suficientemente grande como para sentir algo muy fuerte y no tan grande como para que fuera indiferenciado, fuera masivo. Nunca, algunas veces sentí que era algo masivo, pero yo creo que era más una mezcla más heterogénea de culturas, de formas de entender la política, de expectativas respecto a lo que estaba pasando y también de esperanza sobre lo que podíamos hacer, ¿no? Yo creo que era un grupo especial aquellos primeros días. ¿Por qué crees tú que ha pasado esto en este momento? Porque con el 15M pasa un fenómeno que todos cuando pasó 15, o sea, cuando pasó la... ¿Verdad? En lo heterogéneo, en la dispersión de problemas, de temas, de luchas, de tal. Entonces, es muy raro que gentes tan distintas, viniendo de mundos tan diferentes, sin conocerse entre sí, acuerden, aunque sea por un rato, suspender sus diferencias y encontrar un montón de cosas que compartir. Es muy raro. Yo creo que eso es un milagro, algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero el asunto es que uno lo reconoce, como cuando el reloj. Escuchas el ruido y dices, esto es un reloj que va a funcionar. Y allí yo creo que también se puede decir que en algún momento todos hemos experimentado que aquello iba a funcionar. Sí, efectivamente yo comparto la idea, que fue una cosa cósmica de la elección de planetas y de un momento pero he estado oyendo dos cosas haciendo esta pregunta o conversando sobre este tema y también quizá con lo que yo pienso que pueden ser, no sí, quizá motivos, pero sí unos grandes elementos de lo que ha pasado. Uno es un tema de masa crítica, en el sentido que hay tanta crisis y hay tanto descontento que hay un momento que se llega a un número de gente que pasan cosas. Y otro puede ser quizá el tema de las TICs. Eso quizá no para lo que es el detonante, pero sí para lo que ha sido, digamos, la multiplicación e incluso las influencias, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, hemos tenido esta primavera árabe con este tipo de revueltas y tal, que son cosas que deben de haber pasado 37 veces, pero esta es la primera vez que nos hemos dado cuenta. Y lo hemos visto en un stream y hemos visto los tweets. Sí. Y lo de Acampada Sol, yo personalmente, lo viví personalmente, la multiplicación de la información fue brutal gracias a los telefonitos, ¿no? Yo también lo creo, estoy seguro de eso. Es que como lo he vivido, es que me parece sorprendente que alguien que haya participado no lo haya experimentado. Ver el uso intensivo del teléfono